Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, me gustaría que hagas tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y como siempre, pues querer saber qué tal te ha ido y que, bueno, estés muy bien. Bueno, hoy estamos en un video de Warzone Mobile, lo típico ya se la saben, pues como ustedes saben, ayer salió una actualización en la cual pues mucha gente quedó pues conforme con lo que están haciendo y otra gente pues está muy molesta. En fin, vamos a ver este video en detalle, vamos a hablar todo a detalle, por favor. Tomemos todas las expectativas posibles como es debido y a su debido tiempo como también es importante. En fin, vamos. Primero que nada estarán viendo en pantalla ahorita algo muy importante que tenemos por acá. Y es oficialmente lo que nos ha comunicado Warzone Mobile acerca de lo que ha metido sobre pues Warzone Mobile. Primero que nada, si dejan muchos likes y mucho apoyo en el video actualmente ahorita, pues haremos partidas privadas porque para el que no lo sepa, pues ya se pueden volver a hacer partidas privadas. Entonces sería bueno hacer partidas privadas más que todo para probar con los suscriptores. Sería God, la verdad, las cosas como son. Otra cosa. Bueno, primero que nada, actualmente en Warzone Mobile tenemos todo esto que nos han comentado, que oficialmente ellos mismos lo han dicho, de que han implementado nuevos dispositivos, incluso los dispositivos de 3 GB de RAM en dispositivos iOS, nuevas mejoras de lo que es actualmente el UI y demás. Estos son todos los errores que han básicamente hecho acerca del juego y todo lo que saben actualmente que está pasando dentro del juego, como muchas personas lo saben. Ok, estamos de acuerdo en ello. Ok. Primero que nada, sé que mucha gente tal vez no lo sepa, pero siempre es pues recomendado reinstalar el juego, más que todo por el tema de los bugs, los temas de los errores que actualmente se informan dentro del mismo juego y todo lo que está pasando actualmente. Así que bueno, esto es básicamente lo que han dicho. ¿Qué es lo más relevante? Optimización, textura, rendimiento, carga de shaders, pues errores completamente a nivel de gameplay, de jugabilidad, algunas texturas y bugs como pixelados que se han encontrado, pues básicamente haciendo un énfasis de lo que es actualmente el juego. Ahora, hablemos a detalle de algo muy importante que mucha gente tal vez no lo sepa o también tengan algo relevante que comentar o decir. Miren, primero que nada, oficialmente el juego ha tenido una mejora en gama media y en gama media alta. El problema al día de hoy es gama alta y gama premium, porque los están limitando muchísimo. O sea, en el tema gráfico los están limitando, también los están limitando en el tema de los procesadores, y capar los 30 FPS los hace que vaya muy mal. Antes de la capada de los 30 FPS, los gama premium alta, y bueno, los altos más que todo y los premium, iban súper bien. ¿Qué es lo que pasó? Están obligando al software y el hardware de los mismos dispositivos que son gama alta y gama premium, que básicamente estamos hablando de Snapdragon posiblemente 850 en adelante, y estamos hablando de dispositivos Snapdragon 8 generación 1 y generación 2. También hablamos a detalle de que la mejor capacidad y la mejor implementación que han hecho actualmente son los procesadores Dimensity. También hay algo que destacar muy importante, y es que, aunque no lo crean, y muchos dirán que es una locura, en Dimensity va muy bien. He visto muchos videos de que en dispositivos con el Dimensity, incluso en Xiaomi y demás dispositivos, el juego va mediáticamente bien. El juego va mucho mejor, va a 60 FPS estables. Hay algunos que no tienen capado los 30 FPS, es normal. Son problemas que se están completamente solucionando y es complejo. ¿Qué es lo que pasa en dispositivos Apple? En dispositivos Apple el juego va todavía mucho mejor. No hay muchos errores, ni estabilidad, ni tampoco precisión al detalle de los mismos. Todo esto lo ha comunicado actualmente Warzone Mobile. Muchos se han molestado, muchos me han tirado mierda, me ha pasado, han llegado a quejarse conmigo cuando en realidad no es culpa mía, sino de que actualmente los desarrolladores han dicho todo lo que están haciendo. Incluso ahorita con lo que comentaron en su Discord, han comentado oficialmente todos los cambios que han implementado, básicamente como la optimización y rendimiento de los dispositivos y añadir dispositivos de gama media. Tanto dispositivos como 3 GB de RAM o 4 GB de RAM es completamente viable. Pero si la gente no entiende eso de que esto es un juego de PC y de consola hecho para móvil, es muy complejo. No es un juego hecho desde cero, desde móvil, y no lo lleva Tencent Games, que yo sé que a ustedes les mama y les gusta que actualmente Tencent lleve los juegos, porque pese a lo que es la monetización, tenés hecho en tu mente de que, bueno, al menos el juego mediáticamente va a ser algo proveniente o algo que va a completamente salir rentable. Estamos de acuerdo. Ok. Eso hablando a detalles de lo que ha pasado al día de hoy, que es algo preestablecido, que hay que saberlo para que lo sepan, que ustedes como lo tengan o como lo puedan previsualizar o decir.
En dispositivos Android hay un problema muy grave y es el problema de que es relativo. A ti te puede ir bien como a otra persona le puede ir mal. Es así. Y no me estoy inventando nada. Viendo todo lo que he visualizado en mi Discord, lo que he visto en Twitter, o lo que me han mencionado actualmente, o lo que se me ha comentado, nos dan a entender todo lo que está pasando actualmente con Warzone Mobile. No es crítico, porque el juego ni siquiera no se ha lanzado global, pero me alegra decirlo de que pese a todas estas críticas y todo lo que están implementando y mejorando, el juego está muy activo últimamente y pues para no estar en lanzamiento global y solo estar en 4 países correspondientes en los cuales actualmente utilizas VPN para poder jugar, pues creo que no es nada malo de momento, teniendo en cuenta lo que pueda ser bueno o lo que pueda ser malo. Ya es cosa relativamente de cómo lo vean o cómo lo visualicen también la misma comunidad o algo por el estilo. ¿Son cosas a tener muy en cuenta? Sí, claro que sí. Pero tal vez algunos no lo tienen básicamente pensado de cómo puede ser esto susceptible en algunos aspectos dentro de lo que cabe. Bueno, son momentos, son cosas que hay que comentar, pero bueno, es normal teniendo en cuenta lo mismo que les he comentado hace no muy poco. En fin, Warzone Mobile puede pasar por algo establecido llamado una sujeción muy buena. Sí, también, la verdad, las cosas como son. Pero hay que tener en cuenta de que este juego se creó de una manera y una base diferente. Debió haber salido básicamente el año pasado. Perdón, el año pasado, a principios de año. Pero bueno, en fin, ya veremos cómo lo logran sujetar para lo que es actualmente el mes de octubre. Entre comillas, en octubre empieza la beta. En octubre empieza la beta del Modern Warfare 3 y en noviembre deberíamos de tener el lanzamiento global de Modern Warfare 3. Lo que quiere decir que el lanzamiento global del propio Warzone Mobile debería de ser actualmente entre fechas establecidas de noviembre, no, a más tardar. A más tardar noviembre, la verdad. Eso sería todo, creo. Espérame, aguantar posición. Eso sí, loco, lo de los 30 FPS no me está gustando en nada. Y teniendo en cuenta que posiblemente en mi iPad antes iba a 60 FPS. Incluso en dispositivos Android que sí soportaban los 60 FPS iba a 60 FPS. Ya no va a 60 FPS, está capado. Y eso está arruinando completamente la experiencia en muchos aspectos. Lamentablemente. Ok, si me vas a campear con la M4, God. Bueno, son gente nueva, lo entiendo. Y sí, aunque no lo crean, hay gente que sigue jugando el juego. Hay gente que está empezando a jugar, incluso porque ya deja su dispositivo. Entonces, bueno, hay que ver cómo se enfoca todo esto de manera positiva o negativa. Pero bueno, en fin, son momentos. Loco. Bueno, al menos son 40 kills con... Son 40 kills si no estoy mal con el propio... Con la propia, subfusil. O sea, imagínate, estoy muerto. Me estoy encontrando gente real y me dicen que el juego no lo juega nadie. Pues en realidad no, o sea, literalmente sí lo juega la gente. Lo que pasa es que la comunidad es un poco tóxica, es normal, son un poco llorones. Siempre han sido así, o sea, la comunidad la comunidad ha sido muy llorones en ese aspecto. Entonces, bueno, dependerá mucho de cómo lo vean, también te lo digo. Entonces, bueno, hay errores que aún pecan de malo, demasiado malo, diría yo. Entonces, bueno. Creo que se buguearon o... La Valeria, loco. F en el chute. Mi brother... Mira, es que en serio, aquí hay niveles de verdad, porque o sea... ¿Cómo sabes cuando... ¿Cómo sabes cuando son niveles, por así decirlo, que no son bots? Bueno, sencillo, o sea, solo miras el nivel. Los bots son nivel 1 o 2 y máximo... Creo que si no estoy mal. Máximo andan máximo andan nivel 1 y los demás son nivel 850, nivel 550 y no me deja tirar la granada, loco. No sé qué pasó. Me puse la Fennec, no, o sea, literal, me puse la Fennec. Loco, holdeando ángulos, qué reco. Bueno, igual se perdió la partida y ganamos ya. Es que yo sé, en mi iPad va a ir mejor que en dispositivo Android. Lo único malo es que me cae mal ir a 30 FPS cuando siempre estoy acostumbrado a ver una pantalla de más de 120 Hz. No lo imagínate. Y si se me va el recoil también, ¿no? Bueno, cositas de la vida. Not bad.
Ay, desearía que ya pusieran los 60 FPS sin capar, porque es que literalmente me estresa cuando juego a 30 cuadros por segundo. Creo que la mayoría estamos así. O sea, la mayoría, en teoría. Bueno, habiendo dicho eso, pues házmelo saber en la barra de los comentarios. ¿Qué te parece acerca de todo esto? Porque ahorita la gente está jugando, la gente real ya está jugando. Solo mira aquí todos los niveles que han estado jugando últimamente. Pues sí, aquí todos son, es toda gente real. O sea, lo sabes por los niveles. Normalmente los bots no tienen nivel alto, son bots nivel 1 y siempre andan con M4, Sniper y una que otra escopeta como la Horizon 800. En fin, son cositas de la vida que hay que decir. Por cierto, para finalizar, tenemos un evento nuevo ya dentro de Warzone Mobile, en el cual podemos conseguir lo que son las fichas. Solo se juega Battle Royale, ya sabes, lo típico, Battle Royale. Hacer kills, hacer doble bajas, hacer headshots, hacer contratos para conseguir completamente todo esto. Tenés un skin que la puedes visualizar, una skin de helicóptero, y también tenés las medallitas, que estas medallitas sirven para obviamente canjear para el propio pues evento que tenemos acá, que son un montón, y la mejor skin que se puede conseguir pues es el Gromsco, que es con la versión Spectre que tenemos por acá, para que lo puedan visualizar. En fin, esta es la tienda de evento de esta temporada número 4. En fin, habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video del canal. Estos son los problemas y soluciones que han implementado actualmente en Warzone Mobile. Si hay optimización, si hay rendimiento, si hay mejora, pero donde el problema recae siempre es en los dispositivos gama premium y gama alta. Así que bueno, si quieres quejarte, quéjate completamente con Warzone Mobile en el apartado de support y discusiones, o incluso pues puedes quejarte incluso en mi Discord para yo pasarle completamente todas las quejas en un solo blog de notas, que es lo importante. En fin, nos vemos en el siguiente video del canal de Warzone Mobile. Hasta la próxima. Adiós.